Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senadora, ¿en qué consiste la reparación que ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano frente al caso de la Unión Patriótica? Bueno, la misma sentencia de la Corte es una reparación para las víctimas y así lo entendemos y es satisfactoria. Fuera de la forma de indemnizar a cada una de las víctimas, reconoció las 6.528 víctimas que llevamos, aun cuando es un subregistro, pero la demanda la aceptó toda, contrario a que el Estado colombiano alegó ante la Corte solamente de reconocer 219 en medio de esa cantidad. Entonces reconoce todas las víctimas, eso es muy importante. Tasa la indemnización en equidad, no nos manda a la ley de víctimas aquí la 1448, sino que ella misma lo hace. Pide que se abran y que se continúen las investigaciones judiciales disciplinarias por el derecho a la verdad. Necesitamos que se esclarezca. Y una cosa muy importante, en el derecho a la verdad, ¿sí?, declara que la sociedad es parte lesionada, porque esta situación... O sea, la sociedad en general, los colombianos. Sí, es parte lesionada porque naturalizó el Estado los asesinatos de la Unión Patriótica, los naturalizó y mantuvo la sociedad aletargada porque como no investigó, entonces los ciudadanos no sabían qué estaba pasando y daban por hecho de que esto era así. Qué interesante eso. Pero eso significa unas reparaciones de orden a la sociedad cultural, también, sí. Simbólico. Sí. O sea que hay que hacer monumentos, hay que hacer videos, hay que hacer recuperar la memoria, quiénes fueron, qué hicieron, por qué los mataron, decir todo lo que justificaron para acabar con la Unión Patriótica. ¿Sí? Eso lo deben hacer. Dijo, este es un crimen internacional grandísimo, se ha configurado. Y eso es muy importante para el país, para nosotros, para la oposición política, y este es un precedente judicial para el continente. No se puede matar a la oposición política en un Estado democrático de derecho. Justifícalo, que no es justificable en una dictadura, pero en un país que se dice que se representa como democrático, esto ha sido gravísimo. Entonces es un precedente para el hemisferio. Bueno, pero mire que el Acuerdo de Paz de La Habana creó los estándares de la justicia transicional, de la justicia internacional, que es la justicia especial para la paz. ¿Qué se viene frente al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso concreto de la justicia especial para la paz? Porque la justicia especial para la paz tiene esos casos de reparación, sí, de justicia, de no repetición. Así es. A ver, la Corte Interamericana reparó a las personas, ¿sí? Reparó a cada una de las víctimas indemnizándolas y unas medidas colectivas que obviamente se benefician todas las víctimas. ¿Este Estado sí va a cumplir? Sí, sí va a cumplir. O sea, el gobierno de Petro ofreció cumplir. El presidente cumplir. Petro no solamente ofreció, dijo que acataba todos los fallos internacionales. Él mismo es víctima. A él no le han cumplido con el fallo de la Corte Interamericana, ¿sí? El fallo de la Corte, sí, que fue precisamente revisar que la Procuraduría no puede destituir y privar de derechos políticos a las personas elegidas por voto popular. Y eso no se ha hecho todavía. Vamos a ver, bueno, en la línea de la JEP. Entonces, la Corte Interamericana no reparó al partido político. La JEP, nosotros tenemos el caso en la JEP. La JEP debe reparar al partido político. ¿Cómo?
porque la reconoció como una víctima al partido. La JEP reconoció dos situaciones de la UP. Una donde están todas las víctimas y dijo aquí hay un patrón de persecución, este caso voy a llamarlo el 06, ¿sí? Y lo caracterizó y dijo por qué lo recibía, etc. Nosotros, Reiniciar, pidió entonces que reconociera al partido político como una víctima. ¿Por qué? Porque a la gente la mataron, la desaparecieron, etcétera, por ser del partido político Unión Patriótica. Todos los que sufrieron violaciones de derechos humanos fue por ser de ese partido. Entonces nosotros solicitamos, entonces el partido es una víctima, señor, le solicito, y la JEP dijo que sí. Cuando a uno lo reconocen como víctima, surge el derecho a ser reparado integralmente. ¿Qué queremos nosotros de la reparación del partido político? Que nos devuelvan las curules que los 8 compañeros congresistas perdieron la vida ejerciéndolo. Que nos devuelvan la personería jurídica de la UP sin condiciones de ninguna clase. Que reconozcan que estos hechos constituyen un genocidio. El genocidio está definido como actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo humano, este grupo por razones políticas. Lo puede hacer porque en Colombia se tipificó en la ley penal el genocidio a partir del 2000. El caso de la UP viene del 84 al 2006, o sea que del 2000 para atrás no había ley penal. Pero como este es un crimen continuado, ¿sí?, que inició, se consumó y se agotó en el 2006, cuando ya había ley penal del genocidio. Entonces, fácil, argumentativamente, jurídicamente, puede declarar la JEP que estos hechos constituyeron un genocidio. Y eso es parte de la reparación de la Unión Patriótica, que siempre le hemos llamado así. Cuando nosotros hicimos la demanda en la comisión en 1993, la demanda decía genocidio del partido político Unión Patriótica. O sea que eso no fue un cuento de ayer, esto fue un cuento de hace 29 años, que nosotros sostuvimos que lo sucedido en la UP era un genocidio por razones políticas. Senadora, usted es muy agradable para hablar y necesitamos que el país reconozca y conozca esta verdad y esta historia, pero el tiempo se nos acabó. Denos un mensaje esperanzador a los colombianos, de un segundo, mejor dicho. Un mensaje esperanzador: es importante que los jóvenes se interesen por conocer la historia de su país. La historia de la represión es parte de la riqueza del país, de la memoria. No se debe ocultar. Aquí los jóvenes tienen que mantener un espíritu, un pensamiento crítico. No creer todo lo que los medios de comunicación o el Estado mismo a través de sus instituciones dicen. No, ustedes tienen que cambiar la historia, pero conociendo lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Nosotros abogamos que estos hechos que pasaron a la Unión Patriótica no se repitan con ningún partido político, del que sea, del color que sea. Esto no puede volver a suceder y vamos a estar alertas, y por eso, al sufrir un daño en la sociedad, tenemos que hacer muchas cosas para repararlos en la mira de que esto no vuelva a suceder. Mil gracias, senadora, por estar aquí en el programa. Muchas gracias para ti, muchas gracias. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa. Pido la palabra del Canal Congreso.